cómo la educación, la extensión y la investigación son parte fundamental de todos esos procesos, sobre todo en la parte agrícola, para rescatar y para continuar esos saberes ancestrales y esos conocimientos que vamos adquiriendo y que vamos desarrollando. Cuando vemos qué pasa no digo con el campesinado nada más, con los sectores más postergados para quienes estamos haciendo ciencia. En la provincia de Buenos Aires aparecen lo que le llamamos movimientos sociales, que en el mundo se conocen como la vía campesina, pero en el caso de la Argentina está la vía campesina también. Estamos hablando de movimientos y de organizaciones sociales de expulsados urbanos. Pero ese conocimiento también tenemos que empezar a replantearnos si le está llegando a los sectores más postergados. La agroecología hoy se la define como una ciencia, una práctica productiva que incorpora prácticas productivas y como movimiento social. Ha sido tomada como bandera de lucha por los movimientos de campesinos del mundo a través de la vía campesina. Hola, hola, queridos bioproductores, bienvenidísimos a este nuevo episodio de Agrobiota Podcast. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, asesora, consultora y además de eso llevo el título grande de estudiante de agricultora. Me encanta ese y estudio para ser campesina, ¿cómo les parece? Así que, bueno, en fin, hoy en día tengo la fortuna de compartir este espacio con Estela Maris Mangioni. Que Estela yo conozco a Estela porque resulta que Estela hace parte de uno de los cursos en los que yo trabajo con productores y bueno, ustedes no se imaginan la belleza que vamos a aprender el día de hoy con Estela. Estela, bienvenidísima a Agrobiota Podcast. Hola, buenas tardes, buenos días a todos y a todas de los que estén escuchando este programa de Paula. Hermanos y hermanas latinoamericanos. Soy Estela Maris Mangione, desde Argentina, ¿no? Desde Argentina. Y qué gusto, Estela, gracias por dedicarnos ese tiempo. Teníamos una diferencia horaria y te agradezco el tiempo que te has tomado para compartir con todos nosotros. Y bueno, hoy tenemos el tema. Para mí, uno de los temas más importantes en el aspecto de agricultura, queridos míos, es el hecho de cómo podemos transferir este conocimiento o estos saberes que nosotros tenemos en la parte agrícola y cómo se está llevando a cabo y cuáles son esas características que prevalecen generalmente en Latinoamérica. Y hoy sí que sí tenemos experta en este tema porque ya ustedes se darán cuenta que con la gran experiencia que tiene Estela en este aspecto vamos a aprender muchísimo juntos. Así que, Estela, tú eres para mí agroecóloga primero que todo, pues estudiante de doctorado también, pero me gustaría que nos contaras a qué te dedicas, en dónde estás. Ya sabemos que estás en Argentina, pero en qué sitio de Argentina estás y a qué te dedicas con el tema de agricultura y educación. Bien, gracias Paula por este espacio también, ¿no? Porque es una posibilidad para poder comunicar experiencias, lo que decíamos con Paula, más que saberes y conocimientos, experiencias que nacen desde los propios procesos de uno de ir buscando una formación que nos permita comunicar saberes para que empecemos a estar un poquito mejor todos. No, bueno, yo de formación, como tú decías, soy, bueno, bióloga y con los años uno se ha formado en otros aspectos que tienen que ver con la necesidad de tener una formación más integral y de poder comunicar lo que muy bien expresabas al resto y no guardar ese saber para uno nada más, o que nos sirva para cumplir con una función en un determinado trabajo. Entonces empecé a caminar por la senda de la agricultura y ahí fui descubriendo que existía esta gran disciplina que nace en Latinoamérica, que es la agroecología, que en otros países europeos emerge con otros nombres como la agricultura orgánica, la biodinámica, con tantos referentes, pero es muy nuestra la agroecología desde la década del 70 y se erige, digamos, desde el campesinado, de abajo hacia arriba. Entonces, me identifico mucho con eso. Y bueno, con los años terminé también pensando que era necesario, más allá de la formación académica, siempre sentíamos, como te pasa a ti,
que nos faltaba algo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda imperiosa, empezamos a caminar con otros, en esa época, estudiantes universitarios. ¿Cómo llegar a la gente? Llamémosle estudiantes, personas de los barrios, campesinos y campesinas. Entonces empezamos a construir lo que se llama, en esa época estamos hablando de más de 20 años atrás, empezamos a leer mucho a Paulo Freire, ¿sí? Y eso nos marcó mucho el camino como para dedicarnos a la educación popular y atravesar el camino de la educación ambiental y poder llegar un poquito más a estos sectores. Así que desde ahí fue un aprendizaje muy valioso. Y bueno, pasaron los años y seguíamos pensando que era necesario una mayor formación, y sí, tuvimos que hacer más cursos para poder llegar a hablar de agricultura, sobre todo una persona como yo que era bióloga con una formación reducida, ¿no? O para un solo lado. ¿Cómo ha sido esa formación? Viviendo la experiencia concreta no solamente con campesinos y campesinas, eso se ha dado en un tiempo más cercano. Mi experiencia puntual ha sido con los desocupados y desocupadas urbanos que se daban en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, pero trabajo en gran parte del país, y en ese momento histórico de nuestro país, donde había una profunda crisis política, económica y social, quedó un gran porcentaje de la población excluida. Entonces, con una organización social que nosotros habíamos constituido con un grupo de jóvenes en el año 2002 aproximadamente, dedicada a la educación agroecológica y a la educación ambiental, decidimos empezar a ocuparnos básicamente en un proceso formativo con los desocupados urbanos. Posteriormente aparecen otros actores que tenían que ver con los productores y productoras de esta zona de Buenos Aires, que no hay campesinos en Buenos Aires en sí. Si hay campesinos desplazados, como pasa en otras partes de Latinoamérica. Y con los años vino mi experiencia puntual en el norte del país, en la zona noreste, que es Formosa, Chaco, Corrientes, con el sector campesino y campesina. Así que bueno, en ese camino que empezamos a recorrer, empezamos también a trabajar con el sistema educativo. ¿Sí? Siempre que nos partíamos desde un establecimiento productivo, sea ustedes le llaman fincas, bueno, acá se llaman quintas también, se trataba de no solamente llegar con una instancia formativa en producción sustentable, compartiendo prácticas y saberes con los campesinos, campesinas, productores y productoras, sino que había una instancia también de abrir el juego con el sistema educativo de esa zona. En realidad no lo hacíamos nosotros, esto de abrir el juego lo hacen los mismos productores y productoras que deciden o sienten que es necesario llegar a los más jóvenes, ¿sí? Esto es interesante porque hoy con Paula hablábamos qué es lo más valioso que uno puede compartir en este espacio. La humilde experiencia de articular, digamos, los grandes lineamientos que tiene la universidad pública, que es la educación, la extensión y la investigación. Nosotros en nuestro recorrido como académicos, lo que hicimos es dejar de separarlas, porque todavía en el mundo prevalece el que hace ciencia, que está buenísimo, necesitamos investigadores e investigadoras que produzcan un conocimiento, pero ese conocimiento también tenemos que empezar a replantearnos si le está llegando a los sectores más postergados. Ese es la gran, digamos, desafío que tenemos. Hay cantidad de artículos científicos que están engordando, digamos, nuestro currículum, nos hacen que avancemos en una escala que alguien nos pide para o ganar más sueldo o porque es necesario hacer artículos científicos, pero realmente cuando vemos qué pasa no digo con el campesinado nada más, con los sectores más postergados para quienes estamos haciendo ciencia. Eso sería hasta un tema para hablar con otros profesionales o para hacer un debate. Yo les digo solamente lo que nos ha pasado a nosotros, que nos cuestionamos, y por eso tratamos de hibridar las tres grandes lineamientos de la educación superior. Entonces, en principio, el trabajo con estos actores
sociales que hoy les comentaba que también en la provincia de Buenos Aires aparecen lo que le llamamos movimientos sociales, que en el mundo se conocen como la vía campesina, pero en el caso de la Argentina está la vía campesina también. Estamos hablando de movimientos y organizaciones sociales de expulsados urbanos, que no vienen del saber, digamos, del campo, sino que son más de zonas urbanas, periurbanas. Algunos sí vienen desplazados del norte del país y traen sus saberes ancestrales, pero la mayoría se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Frente a las distintas crisis que hemos atravesado, se establece un contacto con ellos, porque están fuera del sistema, para a partir de la producción de alimentos de base sustentable, bajo el paradigma de la agroecología, empezar a acompañarlos para que empiecen a hacer sus sistemas productivos pequeños, llamémosle huertos familiares, huertos comunitarios, y después trascender y pasar a sistemas productivos de mayor extensión con familias que se consideran ya pequeños productores familiares. Entonces, las categorías que existen en la Argentina, no sé cómo serán en otras partes de Latinoamérica, son de huerteros y huerteras, que están considerados dentro de lo que le llamamos acá el INTA, también de que están dentro de la agricultura familiar, Sí. porque pueden pasar a aumentar la escala de su producción, que no solamente es de autoconsumo, y poder empezar a tener un excedente para la venta. Todos estos actores, a ver si no me estoy olvidando de ninguno, sí, me estoy olvidando de los estudiantes de los distintos niveles, sea secundario, terciario, universitario, al cual llegamos, porque bueno, hoy no me presenté en su totalidad. Yo también soy coordinadora de una asociación civil que tiene más de 20 años, que se llama Centro Agroecológico ASPA, que es un término en quichua santiagueño, no en quechua, sino en quichua. En la Argentina tenemos una provincia, básicamente Santiago del Estero, donde se habla quichua, y este nombre lo he adoptado en honor a mi madre, que nació en esa provincia, entonces significa tierra. En quechua es alpa, entonces en honor a la madre tierra, la asociación se llama así. Esa asociación, ahora voy a entrar a hablar cuáles son las estrategias que nos hemos dado como sectores también populares para poder avanzar en lo que le llamamos nosotros no nosotros, también está avalado por distintos autores, la territorialización de una agricultura sustentable, la territorialización de la agroecología como paradigma, no solamente científico, sino que recuerden que la agroecología hoy se la define como una ciencia, una práctica productiva, que incorpora prácticas productivas y como movimiento social. Ha sido tomada como bandera de lucha por los movimientos de campesinos del mundo a través de la vía campesina. Rescata esas prácticas productivas que son ancestrales y que han sido transmitidas de generación en generación, y que los investigadores han tenido que interactuar con estas comunidades para poder registrarlas y que termine, digamos, siendo digamos, de público conocimiento, porque muchas de ellas, si no son transmitidas, pueden perderse. Sí. Y la ciencia que aparece ahí para avalar desde la década del 70, se le llama, Sevilla Guzmán hablaba de la formulación letrada de estas prácticas productivas. Cuando aparece la ciencia a registrar todos estos saberes y prácticas ancestrales hasta el presente, ¿no? Que es valioso. Bueno, para no irme de tema, lo que les digo es que como nosotros, como por un lado como académicos, en un momento dijimos, tenemos que acompañar cómo se están desarrollando en el territorio distintas actividades, estrategias que la gente se estaba dando. No es que nosotros caemos y vamos a decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino que tenemos que interactuar con los que están en el territorio, dialogar con ellos, hacer los famosos diagnósticos participativos. Es un proceso educativo, de extensión y de investigación. Relevar por dónde puede ir la propuesta de desarrollo que ellos mismos están definiendo. Es ahí donde les digo que uno aprende, porque si yo tengo una formación limitada, todo eso lo aprendí leyendo mucho y con ellos en el territorio, tratando de siempre ir con este pensamiento de que vamos a hibridar nuestros conocimientos.
nuestras experiencias y vamos a dialogar. El famoso diálogo de saberes que no debe ser una retórica, que debemos practicarlo. Paula, yo tomo un poquito de agua. Sí, claro que sí. Y fíjate que de estos comentarios que nos haces, Estela, es importante rescatar esos tres ejes principales, ¿no? Cómo la educación, la extensión y la investigación son parte fundamental de todos esos procesos, sobre todo en la parte agrícola, para rescatar y para continuar esos saberes ancestrales y esos conocimientos que vamos adquiriendo y que vamos desarrollando en nuestros proyectos que básicamente están fundamentados, como bien lo decías tú, en prácticas agroecológicas. Y cómo precisamente ese movimiento de sustentabilidad, donde se rige la agroecología desde el factor social, tiene un factor social súper potente, cómo poder trabajar en conjunto y cómo sacar adelante toda la comunidad, ¿no? Y cómo beneficiar al individuo, pero también beneficiar el ecosistema y cómo poder tener un beneficio económico para que realmente sea sostenible. Entonces, desde ese punto de vista, Estela, a mí me gustaría preguntarte en primera instancia, cuando se piensa en términos de educación, ¿verdad? ¿Cómo haces tú para diseñar esa información o ese programa educativo para que sea accesible y relevante para esas comunidades campesinas, que no sea desde el ideal o desde el imaginario, desde el libro, desde el escritorio, sino que realmente tenga un impacto para los productores en sus realidades? Bien, a ver, han sido muchas a lo largo de más de 20 años las estrategias que nos hemos dado, voy a hablar en plural, Ajá. porque yo formo parte de distintos equipos de trabajo como asociación civil. A lo largo de estos 20 años han pasado cantidad de personas que integraron la asociación civil, huerteras, personas académicas, vecinos, toda una diversidad muy grande para poder trabajar la agricultura familiar de base agroecológica. Ujú. Esto ha sido desde la asociación civil, nosotros le llamamos militancia ambiental. Entiéndase que es un compromiso profundamente ético, ideológico, para que todo lo que aprendimos, más todos esos saberes que están circulando en los que integramos la asociación civil, puedan llegarle a la comunidad más Sí. postergada. Desde ahí, con un voluntariado inmenso, porque las asociaciones civiles pueden escribir proyectos, como lo hemos hecho en su momento, tenemos persona jurídica y hemos recibido líneas de financiamiento que nos han permitido solventar gastos. En la provincia de Buenos Aires específicamente, pero siempre ha sido una vocación de servicio muy grande y los que pasaron por la asociación que yo coordino lo han tenido que entender así. Por supuesto que hoy no tenemos muy poca gente, la gente le cuesta sostener un voluntariado donde no generamos un poco de ingreso por los socios. Bueno, entonces la estrategia que nos hemos dado es armar lo que se llama las unidades sin necesidad de tener ningún edificio específico para enseñar. Son unidades de capacitación agroecológica que en realidad funcionan descentralizadas en cada uno de los distintos, no sé cómo le llaman en otros lugares, comunas, barrios, Ajá, sí. coordinados por las propias, básicamente son mujeres. Las mujeres han sido muy lideresas en todo el tema de la agricultura familiar, por lo menos con las que mi experiencia. Eh, y ellas con sus saberes, digamos que algunas venían de las distintas provincias siendo campesinas, más la formación permanente que tomaban dentro de la misma asociación, con distintos cursos que tenían que ver solamente manipulación de alimentos, apicultura, producción de frutales, huerta agroecológica, elaboración de conservas, todo lo que implica incluso la agroindustria, ¿no? O sea, una vez Sí. que uno obtiene una hortaliza o un fruto, ¿cómo lo podemos procesar para agregarle valor y poder comercializarlo? Estas mujeres formadas y con una permanente formación son las que coordinaban estos espacios que llegaban a una gran cantidad de gente. A veces estaba yo como profesional, pero si no teníamos profesionales invitados. Eso ha sido históricamente, o sea, es mucha la gente que vamos conociendo y muchos profesionales con voluntad para hacerlo gratuitamente.
Estos cursos nunca se cobraron, ¿no? Porque es una asociación civil sin fines de lucro, y con los años empezamos a extendernos a otras provincias del país y ahí llegamos a trabajar con las familias campesinas. Pero a ver si me estoy yendo de la pregunta que me habías hecho, Paula, que quiero redondear porque me voy, para volver. Concretamente, perdón, Paula, me Sí, lo es repito. básicamente cómo haces para diseñar esas propuestas Esas educativas. propuestas, perfecto. Ujú, Siempre las propuestas educativas, me había olvidado, desde hace 20 años estuvo acompañada, como yo también soy docente, ahí entra, de una cátedra, de 2 cátedras libres, fui docente, nada más que me retiré de una y ahora estoy en otra, lo que se le llaman las cátedras libres de soberanía alimentaria, mm, que desde ahí, desde una estructura, desde la universidad, acompañada con distintos profesionales, diseñábamos proyectos de extensión universitaria, específicamente de extensión, no de investigación, y se presentaban en el ámbito universitario para que sean financiados y con ese presupuesto lográbamos llegar y hacer más actividades en el territorio. Se cursaba en la universidad, que de mi localidad, la Universidad de La Plata, yo soy graduada de la Universidad de La Plata, está a 60 kilómetros. A veces llevábamos a la gente a cursar de los distintos barrios a la universidad y después traíamos los profesionales al territorio a brindar esas capacitaciones. O sea que los programas de capacitación están dentro de programas de extensión universitarias que todos los años se escriben, en general los ganábamos, entonces teníamos un presupuesto muy modesto, es muy poca plata la que otorga los gobiernos para la extensión universitaria y también para la investigación por universidad. Actualmente quiero aclarar que estoy en una cátedra libre de agricultura familiar y soberanía alimentaria de una universidad nacional pública que se llama de Lomas de Zamora, que es en la provincia de Buenos Aires, está mucho más cerca de mi lugar de origen, está a 25 kilómetros, entonces esa universidad con la Facultad de Ciencias Agrarias tiene una proyección en el territorio. Esto es interesante porque nosotros en mi localidad, que se llama, no lo aclaré, se llama Guernica, Distrito Presidente Perón, pero es como la Guernica de Picasso, la que fue ok. en la Primera Guerra Mundial. El origen es ha habido familias de origen vasca, entonces se llama Guernica. Y en esta localidad nosotros traemos profesionales también, nosotros somos un equipo ahora de profesionales de esa cátedra, básicamente ingenieras agrónomas, y yo que soy bióloga y agroecóloga, y traemos también a los estudiantes universitarios que están haciendo tecnicaturas y carreras de grado de ingeniería agronómica a cursar a los establecimientos de las familias agricultoras y a los lugares donde están los movimientos sociales a los cuales nosotros asesoramos gratuitamente para que, digamos, se apropien de esos saberes y entiendan cómo estas familias producen, cuáles son, digamos, los cuellos de botella que tienen, eh, cómo han podido hacer agroecología y en qué momento se encuentran. Entonces, los estudiantes salen de esa burbuja del aula y entienden cómo se está dando el proceso de hacer agroecología en los propios territorios, con todos los inconvenientes que se están teniendo en la actualidad para Mm, hacerlo, ¿sí? sí, Así que sí. siempre, y con esta universidad escribimos todos los años proyectos de extensión y repito, son 7 años que estoy con esta cátedra y los seguimos ganando. Acabamos de escribir uno ahora, después voy a contar qué está pasando con este proyecto que acabamos de escribir, que tiene que ver con algo que quiero contar también de la educación, extensión e investigación. Sí, pues bueno, fíjate que dentro de esos aspectos que mencionas, Estela, creo que es importante ver todos los impactos que se alcanzan desde el punto de vista de educación, que no es ni por las curvas, o sea, algo menor. Definitivamente es algo que desde cualquier punto de vista creo que es el factor más importante en cualquier desarrollo social y que la agricultura definitivamente demuestra cada vez que es el factor
más importante desde mi punto de vista, por supuesto. No quiero generalizar, sino creo que de verdad es uno de los fundamentos más importantes de la estructura social y que tiene que ver precisamente con esos saberes y cómo compartimos la información y hasta dónde llegamos y cómo lo hacemos. Mencionabas hace un segundo el tema de territorialización. Sí, Ajá. vamos a usar también, yo quiero, hazme la pregunta, perdón, porque no sé a dónde quieres ir, porque... Sí, no, Sí, sí. quería saber ¿Qué a qué te significa? referías con este término particular, si tiene que ver con el tema de una situación geográfica o más con una Perfecto. condición social determinada o con varios aspectos que conllevan allí. Bien, buenísima la pregunta, Paula, porque era lo que yo básicamente les quería contar, que tiene que ver con haberlo trabajado, no solamente hablar de territorialización, porque lo hablan distintos autores académicos, pensantes en el mundo, sino porque la estamos transitando y nosotros, como tú bien decías hoy, experimentamos estos procesos en el territorio. Y después nos damos cuenta que hay teoría que lo avala. Entonces, es un diálogo permanente de teoría y práctica, la praxis, pero la estamos ahí construyendo en el territorio. Y nos viene bien que haya gente que también lo escribió porque se está dando en el mundo. Lo que voy a contar hoy, lo importante es que nosotros lo estamos transitando y lo estamos documentando, que de hecho esta semana yo tengo que definir si lo llevamos a un congreso latinoamericano de agroecología para presentar como experiencia agroecológica, no como trabajo científico, porque no tiene todas las pautas para que sea un trabajo científico. No es el momento, más adelante. En este momento es una experiencia que, viste, que en los congresos podemos contar experiencias. Y en ese sentido, justamente quería contarles que yo vengo trabajando, haciendo investigación en el norte del país, que tiene que ver con el doctorado, pero lo importante de lo que les voy a contar no es que yo estoy haciendo un doctorado. Lo más importante es que cómo nace ese doctorado. Yo empecé a hacer educación y extensión universitaria en la provincia de Formosa, limitando con Paraguay y Brasil, bien al norte, la última. Es una provincia muy subtropical. Ingresé a esa provincia una vez por mi trabajo de dependencia, fui a hacer una capacitación básicamente con escuelas que eran de zonas rurales. Entonces ahí me encontré con que había productores que me conocieron, empezamos a dialogar y nunca más me separé, estoy hablando de 2010, nunca más me separé de algunos técnicos de ese territorio y de estos campesinos, productores, agricultores familiares, que hoy ya somos amigos. Entonces, entrando varios años, a veces enviada por el ámbito gubernamental para el cual yo trabajo, y otras veces por mi cuenta, con mi propio financiamiento, empecé a trabajar ya no solamente con el sistema educativo, sino haciendo jornadas de formación, de enseñanza-aprendizaje, ya con los campesinos y campesinas. ¿Cómo se hacían? No solamente con mi presencia, porque mi conocimiento siempre en esa época incluso era más limitado, y yo aprendía de ellos todo el tiempo. Hacer agroecología, había un productor innovador ahí que me enseñaba a mí, y les enseñaba a ellos a hacer agroecología. Entonces empecé a convocar profesionales de otros lugares, y ahí es donde aparece mi interacción con Latinoamérica, que es Cuba y que es México. Entonces ahí nacen dos programas dentro de la asociación, financiados por la asociación. Ustedes me preguntarán si teníamos tan pocos recursos económicos. Bueno, en general cuando uno es militante ambiental y apasionado de lo que hace, como te pasa a vos, Paula, no le importa poner plata de su trabajo para la causa. Yo lo hice históricamente y lo voy a seguir haciendo, aunque me gustaría tener más la habilidad de generar fondos o líneas de financiamiento para hacer más cosas. En este momento estoy limitada a escribir para lograr líneas de financiamiento. Entonces, generalmente salía en ese momento también de mi bolsillo. Han llegado profesionales de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, la ACTAF, que es muy conocida, y en el 2012 ingresó un profesional agroecólogo cubano que estuvo un mes en la Argentina visitando varias provincias del país y formándonos con distintas metodologías de taller, sobre todo en la provincia de Formosa, pero también en otras partes. Ese aporte, o sea, él
vino y en otros momentos yo les conseguía también que otros organismos le pagaran porque este profesional cubano debía llevarse su remuneración para su país. Y después ahí nace también como autofinanciada una estancia preprofesional con la Universidad Autónoma de Chapingo para formar estudiantes de ingeniería en agroecología que eran hijos de campesinos y que no tenían medios económicos. Entonces, en 2 oportunidades ingresaron a la Argentina para ver y para conocer y documentar, porque esa era la formación que tenían que tener 3 meses en la Argentina, documentar cómo se estaba haciendo con diferentes sectores sociales agroecología, no solamente con campesinos, sino con, digamos, productores o huerteros urbanos. Y ellos tenían que escribir un trabajo que me lo dejaban a mí por un lado, pero también les servía para poder aprobar esa estancia preprofesional que le piden en la carrera. Así ha sido la comunicación, eso fue en 2012 y 2015. Vinieron mujeres y hombres, en total creo que han sido 5 o 6, no me acuerdo ahora bien, y autofinanciados, y bueno, y yo conocí a muchas personas de organismos gubernamentales que los albergaban, que les daban la alimentación, o sea que en realidad teníamos que pagar pasaje para recorrer 1000 kilómetros, porque la distancia de Buenos Aires a Formosa es de 1000 kilómetros, o a las provincias del norte es mucha distancia. Así que esos programas hoy tengo que aclarar que no existen porque no tenemos ni la estructura, muchos de esos contactos en las provincias se nos cayeron, entonces yo no tengo los medios económicos, entonces ahora está trabado, siempre con las ganas de volver a hacerlo. Incluso estamos ahora pensando, Paula, que esto es novedad para Latinoamérica. Octubre, cuando se haga el Congreso Latinoamericano en Paraguay, viene a Paraguay y voy a estar encontrándome con un colega colombiano que se doctoró el año pasado con el mismo doctorado de Nicaragua. Él trabaja con comunidades negras del Chocó, hizo un doctorado en todo lo que es saberes ancestrales en etnomedicina, espectacular su tesis de doctorado, y nos vamos a encontrar en Paraguay, pero yo estoy pensando cómo genero fondos para traerlo a la Argentina a que brinde una formación a los estudiantes, en principio universitarios. Así que estoy generando esa posibilidad, porque todavía no lo saben, pero me muero porque llegue a la Argentina, no para visitar la Argentina, si él quiere hacer turismo que lo haga, pero la idea es que es muy valioso. Muy valioso, es como si tú llegaras a la Argentina, te vamos a querer convocar para que nos des una capacitación, o sea, aprovechar ese profesional para que comparta sus conocimientos. Bueno, no me quería ir del tema, no, y lo que les quería contar, que estamos documentando y que nos ha atravesado durante estos 20 años, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el norte del país. Lo tengo acá, si me llego a olvidar de algunas de las estrategias, van a ver que se están dando en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. Vamos a partir de el diseño de estos programas educativos. Una de las estrategias para hablar de territorialización o para hablar, el sinónimo que nosotros estamos usando y que yo lo documenté en mi doctorado es el escalonamiento, scaling up. O sea, mi doctorado habla de cómo se está dando el proceso de escalonamiento del paradigma de la agroecología en el norte del país. Corto ahí, no voy a hablar de mi doctorado, pero el otro sinónimo es la territorialización, es cómo hacemos para que más familias, no solamente en cantidad, sino también en extensión, practiquen una agricultura sustentable. ¿Sí? Sí, atravesando la agricultura orgánica también, que van a ver que yo hablo de las diferencias, existe la agricultura orgánica, la agroecología. Y la agroecología, y digamos, nosotros la tomamos también a veces como una gran etapa para transitar hacia sistemas agroecológicos, porque si venimos de sistemas convencionales, no es radical la transición, sino que es gradual. Y después tenemos agricultores orgánicos específicamente que están produciendo un producto específicamente con bioinsumos, que sean de autoproducción o comprados a empresas que hacen bioinsumos para tener un producto de buena calidad para su exportación. Yo no me voy a extender en eso, porque ya lo hemos tratado en el curso, pero diferenciar que la agroecología es, digamos, no es dependiente ni siquiera por supuesto, no de insumos. Las dos comparten que no están en contra de los transgénicos y no son dependientes de agrotóxicos. Sí, una es más dependiente de bioinsumos
y la otra los utiliza. La agroecología no es que no los utiliza en su proceso de transición, pero el fin último de la agroecología es poder diseñar sistemas robustos, muy Sí, diversificados, completos. ¿no? Completos, donde empiecen a funcionar, digamos, todos los principios ecológicos, y ese sistema puede ser autorregulado, pero en el camino tenemos que estar utilizando y aplicando los bioinsumos con criterio y en sí autoproduciéndolos. Sería lo más, digamos, Ideal. ideal, porque Ujú. esa familia tiene que, en la agroecología se piensa qué recurso local tengo, qué tengo ahí, que lo tengo que utilizar y poder transformarlo para seguir inyectándolo en mi sistema, ¿no? Que mi sistema tenga la menor cantidad de entradas y sea sustentable, ¿no? Así que bueno, decía esto, de las estrategias son muchas, puede haber 10, según los autores, por supuesto digo autores porque para que yo pueda documentar esto me tengo que basar qué está pasando con los que ya están escribiendo, investigando en Escalina, o el escalonamiento o la territorialización. Una de las grandes estrategias ha sido la formación. Le llamamos procesos de enseñanza-aprendizaje. Diseñando distintos programas, en principio esos programas pueden ser más que emergen de estas asociaciones civiles, ¿sí? Pero no es que uno rechaza un programa educativo, porque estamos hablando que también este programa tiene que ver con la universidad. Vamos a ir a esa pata para que me entiendan, porque si no es muy confuso. Yo lo tengo claro, pero por ahí si lo quiero transmitir, la gente no va a entender. ¿Cómo se ensambla el diseño de un programa educativo con la otra gran estrategia? Vamos por la segunda, que tiene que ver con generar alianzas con otros actores sociales, o la famosa articulación. ¿Qué ha hecho la asociación civil mía cuando yo estaba solita? Es empezar a articular en el territorio con esas ámbito académico. Es generar, digamos, la universidad que hacía, cuando nosotros brindábamos capacitaciones, siempre era muy importante entregarles certificados a la gente que estaban con los logos de la universidad, no solamente de la asociación, que nuestra asociación era muy poco conocida. Entonces la gente sentía cuando le entregaban ese certificado que era algo importante. No es que con Sí. eso salían a buscar trabajo, pero los cursos tenían duraciones de cortos de un mes o podían ser de 4 meses en ese momento. Ahora pueden ser más largos. Pero digo, son muchas las estrategias por las cuales nosotros tuvimos que empezar a articular. En principio siempre fue la universidad, porque yo venía de ese ámbito. Y tuvo que ver en mi territorio, lo aclaro así, con un momento muy hostil hace 20 años en mi localidad, muy hostil, contra mi persona incluso. Entonces, estar vinculada al ámbito académico me permitía a mí y a un organismo que se llama INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es del Estado, Sí. que se dedica a la agricultura familiar. Entonces yo ya estaba asociada a mi asociación con estos dos grandes sectores, y me protegían mi accionar, y a los vecinos que estaban trabajando conmigo, y salimos a trabajar por todos los barrios de mi localidad, sintiéndonos un poquito más contenidos. Y no era unos locos que estaban haciendo algo, nada, así como que... Estrambótico. Claro, o sea, esas cosas las fuimos aprendiendo para poder sobrevivir en un territorio hostil, que hoy con los años bajó el nivel de hostilidad contra la asociación misma, ¿no? Entonces, esa articulación, como repito, se ha dado con la universidad y con los organismos como INTA, que otras articulaciones, bueno, como organismos provinciales de gobierno que se dedican, o ministerios de desarrollo rural. Nosotros hoy articulamos con ellos para poder bajar esas políticas públicas. Digo, bajar en el sentido que nosotros funcionamos como técnicos con el equipo, con estas, básicamente son, sí, mujeres y hombres que trabajan conmigo. Nos enteramos cuáles son esas políticas públicas, las pocas que hay en la actualidad, y que brindan financiamiento para que le llegue al sector de la agricultura familiar. Escribimos proyectos, los presentamos, generalmente los podemos ganar o no, y bajan al territorio ese financiamiento. Si no, la gente no se entera de nada y no hay posibilidad de avanzar, porque algunas cosas quedan detenidas sin una maquinaria. A ver, para que me entiendan. Políticas públicas tienen que ver con que el diagnóstico es: los campesinos y campesinas no pueden porque no tienen ni un tractor. Por lo tanto, a ver, si hay políticas públicas que financian un tractor de uso colectivo, nosotros los técnicos funcionamos como un eslabón para que esa política pública llegue. ¿Me siguen hasta ahí?
Sí, sí, perfecto. Otro de los grandes, digamos, estrategias para hablar del escalonamiento ha sido que hace 20 años y en la actualidad, las crisis. Percibir una crisis social, política y económica que hace que la gente empiece a volcarse a la autoproducción de alimentos, el que no venía de la producción de alimentos. Ustedes me van a decir, bueno, pero el que es campesino, el que es agricultor, ya sabe, viene haciéndolo. Está bien, pero digo, en general igual ese campesino está atravesado por las crisis, porque los modelos productivos de políticas incluso de gobierno no los contienen, están mirando hacia el sector de los medianos y los grandes con tecnologías de punta, con el uso digamos, del paquete tecnológico para una agricultura de monocultivo, con maquinarias pesadas, y que el pequeño agricultor o campesino no puede acceder a ese paquete tecnológico, y aparte no tiene que ver con la agroecología, ¿sí? Todavía en la Argentina y en el mundo persiste que las políticas de gobierno están avalando siempre a los grandes que hacen grandes extensiones. En la Argentina crece la extensión de soja transgénica para exportación, en detrimento de territorios para hacer alimento para la población. Ese es otro tema que tiene que ver con la soberanía alimentaria y que también tocamos, y que ya creo que lo has tocado con otros profesionales, pero bueno, que está de la mano de la agroecología. No puede haber, yo siempre digo esto, la agroecología es un binomio inseparable con la soberanía alimentaria. La pata tecnológica para alcanzar la soberanía alimentaria es la agroecología, es o si quieren hablemos de agricultura sustentable, los que no quieren hablar de agroecología. No puede haber soberanía alimentaria, que es la que garantiza la seguridad alimentaria, de la cual habla la FAO, ¿sí? La seguridad alimentaria es el derecho que tiene la población a comer una alimentación adecuada y suficiente. Sí, esa es seguridad. Esa seguridad, cuando vos no producís, ¿cómo la población obtiene esa seguridad alimentaria? A través de su ingreso o a través de alguna política social que le brinda el alimento porque la familia está vulnerada. Pero no está decidiendo, no están produciendo el alimento. Soberanía alimentaria se la dejamos en manos de los que, llamémosle el grupo de agricultura familiar, que produce un alimento, decide con qué tecnología lo produce, cómo quiere que sea el circuito de comercialización, de distribución, y tienen mayor acceso a esas familias, no solamente el campesinado, sino a un precio justo para las familias que quieren comer de una forma más equilibrada y un alimento, digamos, adecuado. Entonces, digo, si no soy confusa, la seguridad alimentaria incluye la seguridad, la soberanía, digo, incluye la seguridad alimentaria, ¿sí? Porque te la puede garantizar, porque también estás produciendo alimento. Y para los sectores que no producen alimento y que son los sectores más postergados, poder llegar a un mercado local de su comunidad y estar en contacto directo con esas familias que producen alimento, que se lo están vendiendo a un precio accesible. Okay. No que pasa por esa cadena de intermediarios que terminan teniendo un alimento a un precio terrible, como está pasando en la actualidad en Argentina, que estamos recibiendo alimento importado, y bueno, y muchas familias ya estamos hablando de líneas de indigencia y de aumento de la pobreza del 55%. Sin irme de tema, bueno, dije solamente 3 grandes estrategias, me está faltando, bueno, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje las familias agricultoras empiecen a adoptar mayor cantidad de prácticas agroecológicas, mayor cantidad de prácticas que le permitan ir hacia sistemas sustentables, porque no todas, o sea, a ver, no idealicemos la agroecología. Yo que trabajo en esta población del norte del país, tenemos agricultores innovadores y que se han constituido en faros, no sé si escucharon hablar de faros agroecológicos, que irradian, son lugares de familias campesinas que son desde las cuales se dan los procesos formativos, visitan ese lugar, llámenle técnicos, estudiantes y otras familias, para poder aprender de esas familias campesinas con la metodología campesino a campesino y transmitir cómo se está haciendo ahí estas prácticas agroecológicas. No los técnicos, los que comunican son los campesinos a otros campesinos. En ese proceso, digo, es necesario que nosotros acompañamos. Yo cuando hablo de esto, hablo de que funciono como facilitadora en estos lugares cuando logro estar, porque no siempre puedo viajar, y tengo otro rol de facilitar lo que se le dice el diálogo. Aplicamos metodologías de taller donde circula la palabra, donde no solamente hablan siempre los hombres, sino que
también hablen las mujeres, porque sabemos que en estas comunidades las mujeres todavía tienen ese de replegarse y son trabajadoras en el campo porque hacen de todo, pero Así a es. la hora de estar en una reunión y hablar, se sienten inhibidas. No hay voz. Sí, No hay voz. generalmente es algo que se mantiene en toda Latinoamérica, ya menos que antes, por supuesto, Sí. pero es algo que sigue latente. Todavía, todavía. Así Mm, que bueno, eso se da en estas. En la FAO habla de lo que se le llaman las escuelas, las secas, las escuelas sí, las de escuelas de campo. campesinas ¿no? de campo, las escuelas de campo Ujú, donde también están ellos y funcionan los facilitadores y están los campesinos, son los que comparten una práctica que experimentaron a otros, entonces ese otro campesino siente que no se lo está diciendo un técnico y que le está metiendo un chip, tenés que hacerlo así porque lo digo yo. Así que está demostrado que eso funciona, hay que propiciarlo, no estamos inventando nada. ujú, El problema de esto en la actualidad, por lo menos en la Argentina, es que hoy se cortó por la política imperante, que ujú, no se están desde los organismos del Estado generando políticas públicas para llegar a la agricultura familiar de base campesina, por lo tanto, el sistema campesino está en un sistema de abandono y queda librado al voluntariado, como el caso mío, de decir, si tengo recursos, viajo. De hecho, estaba por viajar ahora en mayo, con un viaje programado con un vehículo personal, un viaje serían 2.000 kilómetros, y me pidieron que no llegara porque la situación es tan crítica que no tienen ganas los campesinos de hacer jornadas de formación y de diálogo. Es terrible la situación en la que estamos viviendo, entonces la estamos postergando para septiembre ujú. y para ver si la podemos realizar. No sé si Paula me querías comentar algo. Sí, no, me parece que finalmente es algo que es importante que nosotros como productores agrícolas sepamos cuáles son esos retos a los que se enfrentan los productores en otras latitudes y más desde una dinámica agroecológica, ¿verdad? Y bueno, entender cuáles son las realidades y por qué a veces hay comportamientos o hay pensamientos que van hacia una línea y entender ese contexto general nos hace, digamos que, ser capaces de entender y ser un poco más empáticos con determinadas situaciones, ¿verdad? Y Estela, a mí me llama la atención muchísimo todo esto que has mencionado de saberes ancestrales, de esa comunicación vía campesino a campesino, que sería Horizontal. lo ideal, exactamente, que nos tratamos todos como iguales y que tiene ese fundamento de tú has hecho esto, cómo te ha funcionado, hazlo tú porque a mí me funcionó, evalúa tú bajo tus condiciones y luego comunícanos a todos los demás y esto que aprendes multiplícalo para más lejos, para llegar cada vez a más personas, ¿verdad? Es lo que buscamos. Perfecto, muy bien. Exacto. Y Sí, en ese orden de ideas, Estela, ¿cómo está el papel de la investigación? Es decir, bien. porque hablábamos precisamente de estos tres ejes principales, ¿no? De educación y extensión, que son los que has mencionado hasta el momento, pero ¿cómo impacta el factor de investigación bajo este contexto específico? Bueno, perfecto, pero voy a hablar de lo que nosotros estamos recorriendo Por en la pata supuesto. de investigación, eh, digamos, humildemente. Sí, en estas estrategias que decía, cómo hemos podido también ensamblarlo con la investigación Ujú, desde mucho esfuerzo, porque repito, yo trabajo en una cátedra libre, se trabaja de una forma voluntariada, o sea, no hay una remuneración. Yo estoy nombrada como una profesional externa por resolución, soy docente de esa cátedra, solamente con un valor simbólico. Entonces, las demás compañeras que trabajan en la universidad, que son docentes de otras cátedras, por ejemplo, fitopatología y una ingeniera agrónoma, y otra que trabaja en la parte de economía, reciben su remuneración por esas cátedras y en su tiempo libre. conjugado y libre pueden trabajar en el territorio haciendo investigación. Entonces, la investigación básicamente, en el caso de la provincia de Formosa, que más que nada que tiene que ver conmigo, hoy decía, nace de ese proceso de haber tenido datos durante tantos años de los procesos educativos y de extensión que se terminaron transformando en el insumo para documentar. Entonces, con esas jornadas que se hicieron muchísimas durante varios 4 años
se trabajaba con una metodología que yo ya estaba pensando en metodologías, sin saber que quería hacer un doctorado, sino que somos muy puntillosos a la hora de diseñar un taller, y ese taller con esa metodología te permite tener los datos. Se trabajaron con varias jornadas de distintos grupos de hibridados, de campesinos, técnicos y estudiantes, con una misma consigna. Entonces se relevaba cómo ellos consideraban que en esa provincia se podría, cuáles eran los inconvenientes para hacer agroecología y cuáles eran las potencialidades y las estrategias que se podían plantear. O sea que eso se documentó y después lo compartiré, está en un artículo científico que se llama Faro Agroecológico La Arboleda, como estrategia de escalonamiento del paradigma de la agroecología, publicado en 2020, que bueno, que nosotros veíamos ahí, ¿por qué no transformarlo en un trabajo de investigación? Entonces digo que la investigación nace de abajo hacia arriba, porque decíamos, está bueno acompañar con ciencia el proceso que se estaba dando en esa provincia. Lo logramos, costó muchísimo, porque esa investigación ha sido muy personal, con tutores. En la provincia de Buenos Aires volvemos a las compañeras que están haciendo investigación en el tema de microbiología de suelos, con los movimientos sociales. Yo quiero aclarar un término que nosotros usamos, que no es peyorativo, que no sé si lo tienen en el mundo, que son los movimientos de desocupados urbanos y periurbanos, que son los famosos piqueteros. Son dos organizaciones que nosotros asesoramos técnicamente de mi localidad y que son las que ese término piqueteros nace del piquete, de cortar calles para poder reclamar por sus derechos, sean alimentarios, sean de tierra. Okay. ¿Sí? No son, la mayoría no vienen pueden venir de distintas provincias del país que vienen de sistemas campesinos y se mudaron a una provincia por el desplazamiento que existe en toda Latinoamérica hacia las urbes, fenómeno sí. Por los conflictos sociales y económicos. La gente migra del campo a la ciudad, es un fenómeno que no estamos pudiendo parar, y cuando llegan a la ciudad tienen que vivir en estos... igualmente mi localidad no es una ciudad muy grande, pero no deja de ser urbano, y bueno, y estas familias, algunas vienen, repito, con esos saberes que nosotros aprovechamos para que ellos mismos compartan con sus otros compañeros y compañeras, que no vienen de producir alimentos y que tienen que ser atravesados más por procesos formativos. En ese caso, en esos establecimientos comunitarios en general, se hace investigación científica con estas colegas y los publicamos, pero no, el objetivo no es publicarlos y tener otro paper, sino el objetivo es devolverle la investigación decodificado, una forma de codificar. Que yo soy tutor ahora de una tesis de posgrado de una colega que está haciendo su tesis con estos movimientos sociales, cómo se ha dado la agroecología, cómo están adoptando la agroecología dos movimientos sociales. Esperemos que este año ya la saque. ¿Y cómo hizo ella? Cuando me hace la devolución a mí, me dice, mirá, acá tengo los datos científicos para ir y entregárselos en papel o ir a contárselo. Era chino básico. Y le digo, no, esto no sirve, o sea, no tiene sentido, lo van a dejar ahí, están atravesando un momento complicado de una producción de alimentos que se estanca. Y entonces, ¿qué hizo esta compañera, colega agrónoma? Se esforzó más y terminó diseñando cartillas didácticas con mucho color, un lenguaje de dibujos, y contando la microbiología del suelo, pero ya que en una sola hoja le vamos a entregar esa hoja en color, fotocopiada, para que ellos entiendan lo que estaba pasando en sus suelos. Tomaron muestras. Así que bueno, esas cosas las aprendemos todo el tiempo. Fíjense que como profesionales académicas también tenemos falacias, todavía tenemos mucho que aprender. Así que bueno, ha sido una experiencia valiosísima para ella, para mí, y bueno, y todavía no se la llevamos a las personas, porque quiero aclarar una cosa, Paula, esto es muy valioso lo que voy a decir. El año pasado, a estos dos movimientos, ¿por qué sale una tesis de posgrado? Durante 6 meses escribimos un proyecto de la universidad con un pequeño financiamiento para que 50 personas de estos dos movimientos cursaran un curso de extensión universitaria en producción de alimentos enfocado a los ODS, ¿sí? Algo así es el título, es muy largo. Y la idea, para que se anoten y que lo hagan,
tenía que ver con que se les bajaba un financiamiento pequeño para algo que necesitaran las dos organizaciones en sus sedes. Necesitaban cerámica para un salón grande, tipo para dar clases, alcanzaba la plata para eso, otros pidieron un invernáculo para mayor producción. La plata no alcanza para mucho, entonces esa era la condición para que cursaran, porque a veces te pasa que vos le haces largás una formación tan valiosa que duró 6 meses y se cae, y no vienen, porque dicen, no lo entiendo, no me va a servir. En este caso fue valioso porque empezaron, sí, creo que 50 y terminaron 40. Se recibieron 40 y lo importante es que vino el secretario de Extensión, les entregó un certificado como secretario de Extensión de la universidad, estaban súper orgullosos y orgullosas, y se comprometió, porque ellos demandaban más formación. Esto es muy valioso como para que también hablemos de escalonamiento de la agroecología. Más familias vieron que era valioso formarse para practicarla, ¿no? Porque esa práctica de la agroecología me permite comer. Hoy me permite comer, tener un alimento, ya que no lo puedo comprar, sobre todo hortalizas, ¿no? Y pidieron que se transforme, nosotros orientándolo, o sea, nosotros orientamos hacia ese término que voy a decir, hacia una diplomatura universitaria en agroecología, que es un nivel mayor, ¿sí? Que tiene una duración de mayor cantidad de horas, no necesariamente un año. Así que estamos en esa etapa en este momento y que tiene que ver con otras de las estrategias, que es seguir articulando con el sistema académico, pero también empezar a hablar con las autoridades locales gubernamentales. Eso significa un municipio. Justo en este momento estamos escribiendo un convenio entre la universidad y el municipio local. En el marco de ese convenio vamos a tener distintas actividades. Por eso les decía, otra gran estrategia es articular con los actores locales, el gobierno, los que gobiernan lo local, que es lo más chiquito que es un municipio. Porque están mirando para otro lado y no entienden qué es la agricultura familiar. Entonces los fuimos a ver, tuvimos ya hace 6 meses que nos reunimos, todavía no se firmó el convenio marco, y dentro de ese convenio está la diplomatura. Para hacer esa diplomatura necesitamos pagarle a algunos docentes, todavía no tenemos el dinero, y bueno, posiblemente decidamos, vamos a ver cómo hacemos, si seguimos haciéndolo como un voluntariado o no. Y quiero contarles esto porque tiene que ver con lo que sí se está dando en toda Latinoamérica también. Otra gran estrategia es que hace 4 años nosotros, esa universidad creó una feria local, un mercado local alternativo, para que en esa feria esté integrada por familias que producen alimento y que le llegara a la gente en forma directa. Esa feria era de la universidad que está a 25 kilómetros. Cuando viene la pandemia, la universidad cierra, la feria se cierra. Y como la mayoría de las familias que producían eran de mi localidad y les costaba viajar 25 kilómetros a llevar su mercadería, decidimos hablar con el decano y con la intendenta de mi localidad y traer la feria, se llama Feria Soberana, traerla al territorio. Por lo tanto, otra de las grandes estrategias para avanzar en la territorialización es fortalecer los mercados locales, alternativos. Hoy lo tenemos y es una feria no solamente de comercialización, sino que tiene un stand educativo donde se hace un aula abierta, se convoca al sistema educativo secundario y se le dan formaciones en elaboración de bioinsumos, huerta agroecológica, perspectiva de género, convocamos a distintos profesionales y por supuesto que si llueve no la podemos hacer, tiene gazebos, tiene techo, pero igualmente si el clima es malo, la gente no sale. Así que es una feria que tiene un rol dual, que es formar, hacer educación ambiental desde ahí, a todos los que pasan, y comercializar, y los mismos familias tienen su diálogo con los consumidores y consumidoras, y enseñan y les cuentan cómo hacen ese alimento, y bueno, y realmente nos va muy bien. La que les habla, que yo hoy no me presenté, con mucho orgullo también soy pequeña productora familiar, tengo mi stand, yo soy productora de plantas, de hortalizas y de algunos bioinsumos, y de algunas frutas como el aguacate, y bueno, lo llevo cuando tengo, según lo que hay en la temporada, y tengo mi stand. Es una sola vez al mes que soy feriante, y bueno, y coordino a estas familias junto con otra colega, coordinamos la Feria Soberana. Así que eso ha sido clave en el territorio, porque empezó a visibilizar que existen personas que producen,
cómo lo producen. Todas hacen cursos en la Universidad de Manipulación de Alimentos, tienen que tener su certificado pegado en el stand para que la gente que consume confíe en que está comiendo algo que no le va a provocar un daño, sobre todo porque hay elaboración de conservas y de dulces, hay chacinados, hay quesos de campo. Bueno, hay transformación como tal, no solamente la hay fruta, sino transformación. transformación. Perfecto. Entonces, tenemos que garantizar que estas familias, por eso estamos nosotras, que tengan seguridad de que ese alimento no es inocuo, ¿no? Así que bueno, y me estoy olvidando, sí, otro de los grandes aspectos es, se llaman impulsores, aspectos, factores, estrategias, todos estos según los autores que hablemos. Yo les voy a nombrar algunos para los que les interesa, que son muy conocidos en nuestra querida Latinoamérica, que es de bien de arriba, que es nuestro querido Peter Rosset. Es norteamericano, pero él está casado con una mexicana y habla perfecto español, ha sido mi docente. Otro autor es Mier Iterán, ese es su doble apellido, que es mexicano. Felipe Giraldo, mexicano. Clara Nichols, que es colombiana, porque es un baluarte también como profesional. Altieri, todos lo conocen. Sí. Y muchos autores que ya citaron y documentaron los procesos de escalonamiento a nivel mundial, en los cuales yo me he basado para argumentar en mi trabajo de investigación. Es el fortalecimiento del organizativo, de las organizaciones sociales, llámense organizaciones campesinas o organizaciones de movimientos sociales urbanos, periurbanos, así que piqueteros, lo que hoy le decía. Nosotros trabajamos también los aspectos organizativos con distintos talleres, la perspectiva de género que siempre tiene que estar presente. Y bueno, y uno de los finales, yo lo dejé para el final porque tiene que ver, una vez que se están dando todos estos aspectos, si estamos organizados y dialogando entre estos distintos actores, podemos empezar a incidir de abajo hacia arriba en las políticas públicas que puedan estar teniendo esos gobiernos locales o en las provinciales o en las nacionales. O yo hablo de la co-construcción de políticas. A veces nos han llevado a pensar que las políticas públicas las diseñan los gobiernos y las bajan al territorio. Eso pasa. Las diseñan algunos técnicos en una oficina y no se enteran de lo que pasa en el territorio. Yo soy de la idea, por mi experiencia personal, de trabajar de abajo hacia arriba, escuchando, haciendo estos diagnósticos y trabajando en la co-construcción de cómo debe ser lo que necesita la comunidad. Y ese debe ser, y esa pequeña actividad que piensen en un taller, se transforma en el diseño de una política pública. Traer una feria al territorio salió del ámbito académico, pero por la demanda de que las familias necesitaban tener un lugar donde comercializarlo. Claro. Entonces, si los escuchamos, yo digo, cuando los técnicos se vuelven locos diciendo, uy, ¿qué vamos a hacer para mejorar la situación de la comunidad? En principio, empezar a escucharlos. Sí. ¿No? A dialogar y todo eso. Así que bueno, esos han sido los grandes etapas por las que estamos viviendo y las que hemos comprobado que se pueden dar, pero en algunos territorios se interrumpen. En la provincia de Formosa, yo ya hace varios años que no estoy entrando y dije que tenía que entrar este año, pero por distintos procesos de la propia provincia se interrumpe. No es que esto es una secuencia lógica ideal, no, nada que ver. No, por supuesto, somos humanos, somos individuos y todo tiene sus retos y también la situación en la que nos vemos inmersos también juega un papel súper importante. Y por construir sobre eso que estabas mencionando, Estela, el hecho de esa co-construcción, ¿no? La importancia y ver la oportunidad que tenemos nosotros como productores agrícolas de precisamente hablar y contar y escucharnos también el hecho de cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos, esos objetivos que queremos alcanzar, esa problemática que está marcada y sobre eso empezar a trabajar con esas políticas públicas que son tan importantes, pero que pensamos que simplemente, ay, es que no piensan en nosotros. Bueno, vamos a construir, porque tú nos has dado de verdad un arsenal absolutamente completo. Es que yo, por eso es que no he procurado no interrumpirte, porque es que es increíble la cantidad de información que podemos nosotros, queridos bioproductores, empezar a trabajar. Aquí hay muchísimas estrategias
en cada uno de los ejes que podemos empezar a trabajar y ya tenemos precisamente ese norte que ha venido marcando Estela y que desde la práctica nos cuenta cuáles han sido los retos y cuáles han sido esos impactos y esos digamos que beneficios que se obtienen. Y es parte de eso, es construir, es generar y no hay nada más cercano a esto que la agricultura, porque todo se hace con paciencia, se va sembrando, se va creciendo, se va cuidando, se va cosechando. Entonces, de verdad, Estela, ha sido toda una cátedra y fíjate, en este caminar y en estos aprendizajes que llevamos todos, yo considero que una de las herramientas más importantes es precisamente escuchar para aprender y ver qué de esas experiencias, de ese conocimiento, de ese camino de otras personas, podemos empezar a implementar en nuestros proyectos, sean agroecológicos, porque esto no aplica solamente al aspecto agroecológico, aplica a la agricultura misma. Entonces, y es lo que queremos implementar en este espacio de Agrobiota Podcast, ¿verdad? O sea, cómo podemos encontrar nuevas herramientas y nuevas alternativas y ver qué de eso podemos ir implementando en nuestros proyectos e ir trabajando para lograr definitivamente el objetivo que es que seamos sostenibles, eficientes, rentables, pero sobre todo más conscientes. Perfecto. Sí, bueno. Pues Estela, de verdad, ha sido maravilloso este espacio contigo y me gustaría antes de no seguir abusando de tu tiempo y de tu voz, el hecho de que nos regales, si tuvieras que dejarnos una idea o un interrogante o un pensamiento aquí para todos aquellos que nos gusta el tema de agricultura, desde tu experiencia y desde tu camino, ¿qué te gustaría compartir con todos nosotros? Sí, hoy te escuchaba y me viene enseguida a la cabeza que también me hiciste que yo repasara parte de un recorrido de muchos años, pero que siempre estuvo atravesado por algo que también te caracteriza a vos y a muchos de los estudiantes que han pasado por estas capacitaciones virtuales y sobre todo campesinos y campesinas, que es querer mucho lo que hacemos, la pasión en primer lugar y la convicción. Es una filosofía de vida la que también decidimos adoptar, no es otra cosa que eso. Y bueno, o sea que, porque tenemos muchos más piedras en el camino y que deberíamos haber abandonado ese camino que teníamos. Y sin embargo, como nos apasiona y como sabemos que es posible, seguimos adelante. Así que me parece que lo que nos tiene que mover es, por un lado, las ganas de cambiar algo, sobre todo de que las cosas no están bien en muchos lugares. Pero, ¿cómo se logra eso? Sobre todo lo dice alguien que, no sé si quedó de manifiesto, que muchas veces me he encontrado en la disyuntiva de encontrarme muy sola con las luchas de co-construcción. Pero como es una de las banderas que levanto, he logrado insertarme en distintos grupos para poder concretar todo lo que conté. Cuando yo contaba todo lo que contaba, siempre estuve haciéndolo con otros, en grupo, en asociaciones, en grupos siempre chicos o medianos. Pero lo que más quiero decir es que en realidad tenemos que estar organizados, en dialogar, juntarnos y debatir. Una de las cosas que yo, bueno, quería cerrar es que lo que se propone, lo que estamos y que se da en muchos lugares es esas mesas, se llaman mesas de diálogo del desarrollo rural territorial. ¿Por qué? Porque tienen que ser en lo pequeño, en esa localidad que es nuestro territorio, donde habitamos, y que lo conocemos con todas sus particularidades ambientales, sociales, económicas. No nos extendamos a todo el país porque no vamos a cambiar la realidad de todo el país. Empezar a juntarnos con esos actores diversos, por ahí este sería el mayor cierre para mí, que es lo que más nos ha dado resultado. Y hoy, en este momento de crisis
en lo local y en la Argentina lo estamos volviendo a implementar, que es juntarnos con actores del gobierno, organizaciones, vecinos comunes, técnicos, funcionarios, a debatir cómo vemos nosotros la agricultura familiar y el desarrollo local, territorial, en lo productivo. Y en eso escucharnos, tomando nota, reuniones de 4 horas, surgen cantidad de ideas y muchas de ellas se transforman en acciones concretas. Es lo único que se me ocurre porque a veces solos en nuestras casas se nos caen los lagrimones, porque nos están cercando de todos lados y no todo pasa por decir, bueno, si no tengo el financiamiento no avanzo. Hay que buscar otras estrategias. Entonces es abrir el juego, es tener aliados, gente también que, repito, tiene que ser gente con mucha convicción ideológica para pensar que es posible co-construir algo de abajo hacia arriba. Yo no creo, y esto no lo dije en todo mi discurso, yo hablo de gobernanza, no sé cómo se está viendo la gobernanza en otros sectores, yo la defino no como, y hablo de democracia participativa y no de democracia representativa, que es la que para mí ya en el mundo no funciona, sino que la participativa es la que tenemos en muchos de nuestros países, donde cada vez participamos más nosotros como actores diversos en incidir, en participar en reuniones, en decir, sí, vamos a lograr hablar en una junta vecinal para que el gobierno de turno nos escuche porque tenemos un problema en el barrio. Esas pequeñas participaciones, transformarlas en algo más grande. En mi caso ha sido una asociación civil que tiene incidencia. Yo no comenté, pero en mi localidad hace 20 años que yo trabajo en la política que se le llamaría, o en la política ambiental, porque soy la que más respuestas da a los vecinos que me vienen a buscar, nos vienen a buscar, y el municipio local es muy tibio en esas políticas de ambiente. Y bueno, nada, digo que es posible, pero se tiene que hacer desde el voluntariado y desde esa vocación, porque si uno dice, no, si no me pagan yo no salgo a hacer investigación ambiental, bueno, entonces dedicate a otra cosa. Y para cerrar, digo lo de gobernanza, es que tenemos que ir hacia la gobernanza donde la gobernanza está atravesada por que gobernemos también nosotros, los distintos actores, no solamente esos representantes que a veces en general no nos representan, que terminan votando cosas de espaldas al pueblo, esos legisladores. Así que bueno, el mensaje que quiero decir es ese, es empezar a participar más, si no quieren llamar que gobernamos. ¿Vieron que escucharon hablar de las ONGs? ONG significa organizaciones no gubernamentales. Yo estoy en desacuerdo, por eso yo me llamo asociación civil. No considero que nosotros no tenemos que gobernar. Creo que el pueblo también tiene que gobernar de diferentes formas. En el caso de una empresa como la que, no sé si te gusta llamar empresa, lo que tú tienes con Agrobiotas, también esa empresa puede empezar a marcar el camino de cómo deben ser las pequeñas empresas o medianas en esa localidad para empezar a generar trabajo para la localidad. O sea, en algún momento a vos te va a tener que convocar el municipio local para decir, a ver, Paula Rojas, cuéntenos cómo hizo para implementar una empresa que hoy está creciendo y está exportando, por ejemplo. Tienen que empezar a escucharnos. Y tú no vienes del ámbito de lo legislativo y vienes de una organización y de terminar haciendo un emprendimiento personal que hoy se transformó en una empresa y que puede asesorar a otras, llamémosle pequeñas empresas, y que pueden, repito eso, generar trabajo, que no es poca cosa. Generar trabajo en una localidad es una política pública concreta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ahí me empiezo a ir, pero no sé si pude terminar con el mensaje final, que es eso: participemos, comprometámonos, seamos más también críticos y juntémonos, hibridemos saberes, hibridemos cabezas. No podemos generar nosotros nada desde lo individual. Vamos a generar cosas individuales para uno.
Absolutamente, Estela, y no puedo estar más de acuerdo contigo porque finalmente en muchas de las conversaciones que hemos tenido acá en los episodios del podcast, lo que nos damos cuenta de común denominador también es ese papel activo que tenemos nosotros como productores, como trabajadores, como empresarios, como exportadores, porque todos estamos dentro de la línea agrícola, ¿verdad? Todos hacemos parte fundamental de este proceso y que desde como campesinos que nos gusta llamarnos, como productores, como empresarios, como exportadores, la figura que cada uno de nosotros cumplamos y queramos establecer es precisamente trabajar, construir, no quedarnos en la idea de porque no me dan, yo no hago. Nadie va a venir a rescatarnos, es importante que lo sepamos. Trabajemos juntos, esa comunicación, ese compartir experiencias, saberes, nos va a permitir llegar un poco más lejos. Por eso, está este espacio y muchos otros que están aquí, que cada vez comunicamos y compartimos estos saberes, así que no olviden compartir este episodio. Yo creo que está lleno de muchas herramientas para que podamos poner en práctica todas estas condiciones y ver, de verdad me quito el sombrero, Estela, la capacidad de trabajo que tienes y todo lo que has logrado con tu comunidad y el trabajo que has realizado. eh, Reconocer precisamente que todos podemos lograrlo y que solamente se necesita tener la voluntad, las ganas de hacerlo y bueno, si queremos ver el cambio en el mundo, nosotros somos los primeros que podemos empezar a cambiarlo. De verdad, Estela, ha sido un Totalmente. gusto este episodio, de verdad, muchísimas gracias. Sé que muchos te vamos a agradecer los aprendizajes que has compartido con nosotros. Acá en la descripción del episodio les voy a dejar información en donde pueden contactar o buscar información también con Estela para que los que estén interesados, para que puedan buscar sus artículos, sus investigaciones, sus proyectos, que son muy importantes y todo ese tránsito que han tenido universitarios de toda Latinoamérica en tu espacio, ¿verdad? Ese aprendizaje abierto y continuo. Y de verdad, queridos míos, gracias por estar aquí, gracias por escuchar en este momento. No olviden suscribirse, compartir, regalarnos 5 estrellas. Esta es la forma en la que llegamos a más personas y podemos seguir comunicando este mensaje. No nos cuesta nada compartir estas ideas y bueno, ya tenemos un espacio más. Así que esta es la decoración. Gracias por lo que haces y nos vemos en el siguiente episodio, queridos míos. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Gracias, Estela. Bye. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.